Ok, ahora esta grabación está siendo grabada, esta sesión. Ahí está. Y vamos a presentar ahora toda mi pantalla. Así y así. Y ahora vamos a irnos al archivo. El archivo, medio liado a esta hora, hoy, está así. Está liado. Pero tiene bastante organizado. Yo voy a hacer de cuenta que le hablo a Valentina, que es la nueva, es la chica nueva. Valentina, habíamos empezado con esta parte de acá, que son 8 hojas A3. Como verán, quedó clavado en junio. Ahí hablaste, dijiste algo, Valen. No, dije que está bien, te estoy escuchando. Bueno, dale, entonces yo te hablo a vos y al resto de los estudiantes, pero ellos ya me han escuchado y me han soportado. La verdad que creo que a veces debo ser insoportable, pero no, me importa bastante poco. Ojo. Pero habíamos hecho estas hojas, que son como hojas de trabajo. En esta segunda mitad, la información que va a venir en realidad ya la tenemos. Es nada más que esto que ven ahí. Son unas hojitas que yo les voy a dar el chorro de texto. Este texto es una especie de máquina para asustar. ¿Por qué es una máquina para asustar? Bueno, es un texto que elaboramos hace unos 15 años, junto con el arquitecto César Naselli, en ese momento con Juan Carlos Bertola, también con Jorge Galán, que formábamos diseño arquitectónico 5, en ese momento la cátedra era la cátedra E. Había cuatro cátedras, después quedaron 3, después quedaron 2, y quién sabe si el año que viene no va a haber una sola. El texto, el cuerpo para el desarrollo de la segunda mitad está acá, lo tenemos que sistematizar visualmente, pero hoy vamos a hacer un punteíto sobre algunas de las cosas de aquí, para que vean el tenor de lo que esperamos. Entonces, vamos a repasar un poquito lo que corresponde al primer tramo. En rigor, el primer tramo era más o menos hasta ahí, pero bueno, lo pudimos resolver gráficamente en esas 4 hojitas. Y luego también y armamos lo que fueron las hojas de clase, que fueron ampliaciones temáticas o desarrollos de temas de algunos contenidos. Y el último, inclusive, medio como estábamos con ganas de seguir molestándolos, armamos las breves conversaciones invernales, de las cuales llegamos a hacer 2, hablando de lo que es una cuestión bien conceptual. No nos gusta usar la palabra teórica, pero cuando ustedes nos escuchen decir conceptual, es lo que para ustedes es la teoría o es el teórico, que fue desarrollar conceptualmente lo que es el proceso de generación de la idea y luego el proceso de diseño completo. Todo eso forma parte de lo que hemos recorrido hasta aquí. En lo que corresponde a lo más organizado y que está expresado en las hojas de trabajo, que tienen la nomenclatura ahí, ¿no? Tienen trabajo final de carrera 1 y 2B, la hoja de trabajo número 1, después está la número 2, la número 3 y la número 4. Bueno, planteábamos primero las reglas del juego. Estas las podemos decir de nuevo, aunque sean repetitivas, es casi una especie de rosario, ¿no? La regla del juego, la primera, que es un acto de fe, que tiene que ver con ese acto de confianza mutua, ¿no? De nosotros por un ratito confiar que al frente tenemos a los futuros arquitectos más comprometidos, más entregados y más dispuestos, y que
y que de alguna manera tenemos que dar todo nuestro esfuerzo, y a la vez ese acto de fe, como ven en esta flechita habitualmente utilizada para el reciclaje, supone también un estudiante que por un ratito baja la guardia defensiva, se dispone de manera intuitiva y abierta a la escucha activa de lo que uno tiene para compartir, y luego en un tiempo o dos probablemente lo pueda poner en crisis, lo pueda desechar también. Uno tiene que aceptar acríticamente lo que te dice el profe, que es el que sabe más. No es ese el juego. Pero para que se pueda dar esa dinámica es fundamental la disposición inicial. En un segundo momento, probablemente, uno puede poner en crisis la cuestión. Había una regla general abarcante que es la sincronía tiempo y espacio, y es que para que la experiencia de enseñanza y aprendizaje acontezca, es preciso sincronizar. Es decir, si decimos que nos juntamos los jueves a las 15 horas, y no podés no venir, porque ahí habría una desincronía. Todos los registros como actitud esencial del estudiante, ¿no? Capturar el mundo, aprenderlo, atraparlo. El proceso de construcción colectiva del conocimiento, entendiendo que en una comunidad de aprendizaje como la que somos, aunque sea mediados virtualmente en este momento, todos tenemos algo valioso para compartir con el otro, y el aprendizaje se da de manera sinérgica. Eh, Esto implica romper el paradigma de que el único que sabe es el profe y el estudiante es un aprendiz, o a veces en algunas dinámicas es considerado hasta un asno. Eso es un error. Desde nuestra perspectiva, todos tienen algo valioso para compartir. El titular, los jefes, los adscriptos, todos los estudiantes y los egresados que nos acompañan, todos tienen algo valioso para compartir. Es un paradigma educativo ese. El ni lindo, ni feo, ni bueno, ni malo lo hacemos medio en tono de juego, pero que tiene que ver con esto de suspender por un ratito. Por eso hablábamos del acto de fe al principio, suspender el juicio previo por un rato para disponernos a recibir desde la información hasta las experiencias que no nos son habituales, que nos pueden sonar extrañas, para recibir los desafíos también. Y todo lo que no está expresamente prohibido está permitido, que tiene que ver con esto de que muchas veces nos autocensuramos y nos saboteamos. Y, ¿saben qué? Está bueno repasarlo porque, por ejemplo, hicimos un gran esfuerzo en este invierno interactuando con las personas que después se presentaron a tesis, al trabajo final, digamos, a los exámenes finales. Y muchas veces esta idea subyace aún en una persona que ya está por ser profesional, cuando te está preguntando si se puede o no se puede presentar tal o cual cosa. Vos decís, ¡wow! ¡Qué fuerte! Que queda grabado en nuestros registros personales esa condición de pedir permiso para las cosas. Eso de alguna manera es un modo sutil de impedir el, el flujo creativo, el normal caudal de pensamiento creativo. Por lo tanto, está bueno cada tanto repasar valga la redundancia de la palabra tanto, está bueno cada tanto repasar estas reglitas para tenerlas como muy presentes, porque aunque parezcan reglitas de jardín de infantes, son muy poderosas. También en esta hojita les recordamos nuestros canales, con los codiguitos QR los pueden ver, ya todos participan, medio que le hablo a Valentina, que es el grupo de Facebook, y también está este blog. En este blog, por ejemplo, está el texto del cual vamos a hablar aquí. Estamos reconvirtiéndonos a tener muchas cosas en el aula Moodle,
como ya hemos dicho y ya sabemos y hemos compartido, es un espacio bastante hostil en términos de interactividad y de comunicabilidad, pero bueno, es el oficial de la universidad y por lo tanto estamos compartiendo muchos contenidos allí, pero, pero una gran colección en tono de biblioteca, de material, lo tenemos ahí. Si scrollean también en el Facebook, hay una cantidad de material impresionante. Ese grupo tiene prácticamente 9 o 10 años y Facebook ha demostrado ser muy sólido en guardar el material a lo largo de los años. Luego, en estas hojitas iniciales hablábamos acerca de la importancia de tener problemas, de manejarnos con una dinámica problemática, de entender que en la medida que pueda darle forma, detectar una dificultad y darle forma de problema, voy a poder desplegar un buen camino de trabajo final. Está bueno no perder el foco, inclusive el día que están presentando el trabajo. El trabajo final casi muestra la dinámica, la tensión que hay entre problema, alternativas posibles de solución, y es más, antes de problema, dificultad, una dificultad a resolver. Una dificultad a resolver no siempre es un problema, porque en realidad, problema es una dificultad que tiene solución posible. Si no tiene solución posible, no es problema. El problema encarna íntimamente y centralmente la condición de resolución. Con lo cual, muchas veces, esto ya aparece también de filosofía barata de Facebook, de esos dichos, viste, que están siempre en fondito amarillito con letra azul, y te dice, si un problema tiene solución, ¿para qué preocuparte? Y si un problema no tiene solución, ¿para qué preocuparte? Más allá de que te preocupes o no te preocupes, de ese dicho emerge esta idea sobre problema y que es un principio de la metodología, que es que las dificultades, para que sean problemas, tienen que poder resolverse. Por lo tanto, como nos habrán enseñado alguna vez en metodología, cuando yo planteé bien un problema, hice una buena construcción del problema, ya tengo la mitad de la respuesta. ¿Por qué? Porque necesariamente tenía que tenerla. Por lo menos esa respuesta la puedo tener a modo de inferencias hipotéticas, a modo de hipótesis preliminares. Las hipótesis preliminares o las inferencias hipotéticas me pueden servir para constatar la consistencia del problema. Y en este dibujito intentábamos poner a modo ilustrativo dónde pueden estar ubicados los problemas. ¿Qué es este dibujito, querida Valentina? Este dibujito viene de esta otra, que está en esta otra hoja de trabajo, que es una especie de modelo esquemático o una traducción gráfica, visual, acerca de cómo entendemos los componentes del diseño, particularmente en nuestro caso, del diseño arquitectónico, y cómo estos componentes interactúan entre sí. Esto después se vuelve icónico y empieza a aparecer en distintos momentos. Por ejemplo, nos aparece más adelante en el futuro ahí. Nos va apareciendo en distintos momentos porque nos va ayudando a explicar eh, de manera enfática. Ay, justo está entrando Josecito. Hola José, ¿cómo estás? Nos ayuda a explicar de manera enfática algunos de los componentes de este diseño. Entonces, por ejemplo, está organizado a partir de la lógica de la tríada vitruviana, ya que entendemos que este es un modelo realmente consistente, que cuando uno lo zarandea, desde medio apelando a la lógica de la falsación de Popper,
Karl Popper, que decía que para que algo sea considerado, al menos por un rato, como válido, no se habla de verdad, se habla de validez, tengo que zarandearlo de tal manera que me quede tranquilo que como concepto o como propuesta no se caiga. La falsación de Popper. Entonces, cuando uno zarandea este modelo y lo prueba, agarra, por ejemplo, una obra de Le Corbusier, o agarra una obra de Big, o agarra una lámpara diseñada por Bruno Munari, o agarra un diseño gráfico hecho por John Costa, o agarra una propuesta de diseño de planeamiento urbano y territorial diseñado por algún equipo de técnicos. Cuando uno lo prueba al modelo y el modelo se sigue sosteniendo o sigue ayudando a explicar de manera aproximadamente consistente eso que está sucediendo ahí, bueno, uno puede decir que todavía lo puedo usar. Es un buen motor que todavía puedo usarlo porque me sirve para explicar eso. Cuando empiezo a notar en algunos de estos modelos que se ponen como frágiles, o que de repente tienen áreas oscuras, o que de repente tengo que estar poniéndole parches para que me sirvan para explicar algún fenómeno en la realidad, es cuando tengo que empezar a hacer adecuaciones. Pero mientras a nosotros, acá, para nuestro espacio, nos sigue funcionando bien. Y este modelo, que viene de la tríada vitruviana, que la habrán escuchado en numerosos espacios de formación adentro de la carrera, de la facultad, se le atribuye a Marco Lucio Vitruvio, aunque no hay ningún dibujito de este modelo, la traducción gráfica es bastante posterior, y nosotros la hemos ido enriqueciendo más, entendiendo que están estas tres grandes dimensiones: la utilitas o la función, la firmitas o construcción, y la venustas o lenguaje, que emergen de esa tensión. Entonces, a este triángulo que rodea H de hombre, o de habitabilidad, o de condiciones de habitabilidad, o de habitar, podemos tomarlos por un ratito como sinónimos, a este triángulo que se arma y sus pulsiones, como la pulsión función-lenguaje, la pulsión tecnología-lenguaje, o la pulsión tecnología-función, la rodea una especie de capa, atmósfera, por ahí hemos usado, que tiene como distintas subcapas. Una capa externa, que es la de la representación. Esto merita después, valen una lectura más larga, pero por lo menos una introducción gruesa para entender el modelo conceptual a partir del cual trabajamos, ¿no? Una capa de la representación que está afuerita de todo, y sostenida por el argumento de que si yo no tengo representaciones no puedo entender la realidad. La realidad, las representaciones me permiten pensarla, leerla, decodificarla, inventarla. La representación tiene muchos roles y hay de muchas dimensiones. Algo de eso explicamos en este texto. Y no es solo la representación de la materia representación que tuvimos en la facu, es la representación a todo nivel. Es como se nos vuelve a presentar un pensamiento, una idea, un objeto complejo como un proyecto, un plan, la representación en su sentido más amplio. Esa representación nos permite, nos abarca, nos aborda las condiciones problemáticas. La idea de ponerlo acá, Ceci y Tom, les dejo el comentario, no lo he puesto nunca acá, pero me acabo de dar cuenta en un insight de dónde viene esto, y viene de un libro de Jorge Wagensberg, que pobre Jorge Wagensberg falleció en el año 2016, un libro bellísimo que tuve el gusto de leer, que se llama La rebelión de las formas. En ese libro, esta persona ilustrada que era filósofo y era doctor en física también, en ese libro, La rebelión de las formas, habla de cómo, y medio que se relaciona también con el principio de
subsistema, sistema y metasistema en el libro Introducción al Pensamiento Complejo de Edgar Morin. Ahí hay una cierta cercanía en ambas cuestiones, en las que los seres vivos, pero cuando decimos seres vivos también podemos decir los diseños o las respuestas de diseño, interactúan con su medio, con su entorno inmediato y con su contexto. Y este entorno le pone condiciones problemáticas. Por ejemplo, para ciertos seres, el cambio de temperatura mínimo de 1 grado de su entorno significa la muerte. Entonces, es ahí donde se nos ha ocurrido que lo que rodea a cualquier diseño, entre otras cosas, además de las representaciones, son las condiciones problemáticas. Tenemos problemas alrededor y nosotros tenemos que vivir en esos contextos y en esos entornos. Por eso es que diseñamos. Luego, esas condiciones problemáticas están filtradas por un pensamiento creativo, están abordadas por un pensamiento creativo, ya que ese abordaje del pensamiento creativo es el que nos va a permitir resolverla. Acá, en el esquema, está puesto en la órbita, porque el pensamiento creativo no es todavía la operación aplicada de la creatividad, que es lo que está aquí adentro en el modelo. Es un tipo de pensamiento. Cuando Ceci dice que hice con lo que tengo, y después dice que hizo la huerta, pero cuando está diciendo hice con lo que tengo es el pensamiento creativo, es decir, esa capacidad de encontrarle posibilidades a la realidad. Ese pensamiento creativo está regulado por el pensamiento crítico. Esta dinámica, ahí viene la Orne. Quiero ver si, Orne, decime si le logré dar paso, porque estoy con el celular al lado para no interrumpir la sesión. Por favor, si me podés decir, o Josecito, si lograron entrar. Orne y José. Córdoba. No sé si espérate. Ahí está. Sí, Adrián, estamos acá. Hola, chicos. Bueno, buenazo. Seguimos, entonces. Esta cosa de la relación entre el pensamiento creativo y el pensamiento crítico también puede leerse en un hermoso libro que se llama El aprendizaje de la creatividad, que ya se los he nombrado, de José Antonio Marina, que es un libro bastante posterior al que escribe originalmente, esa especie de más de Biblia de la creatividad, que era... ¿Cómo era, Ceci, el libro original de José Antonio Marina sobre la creatividad? No me lo puedo acordar. Bueno. De la inteligencia... Sí, algo así Ya como lo la busco. inteligencia Dame un creadora. Ese era el libro original. La inteligencia creadora. Bueno. La inteligencia creadora, sí. Claro. Era el aprendizaje de la creatividad. Lo busco, mira. Claro, el aprendizaje de la creatividad es el libro posterior y es un libro donde ya José Antonio Marina ha pulido su pensamiento sobre la creatividad y ha entendido cómo no se trata solo del desborde de buenas ideas, sino del modo en que las voy regulando y, como ya me han escuchado decir por ahí más de una vez, cómo esas ideas, para que me sirvan, él habla de que sean valiosas, él habla de la utilidad de la idea creativa, tienen que ser accesibles, ¿sí? Adri, la teoría de la inteligencia creadora. Exactamente, teoría de la inteligencia creadora. Bueno, y luego, en el esquemita, Valentina y Josecito, creo que no estuviste la vez que yo expliqué esto, hace mucho tiempo y en una lejana galaxia, en el primer cuatrimestre, ya aparece la morfología. ¿Por qué la morfología aparece acá y está con el mismo colorcito que el lenguaje? No es casual esto, porque tiene que ver con una cuestión filosófica sobre la forma, conceptual sobre la forma. Para nosotros la forma no es solamente cómo se ve un objeto, y por lo tanto también pasaría lo mismo con el principio este del lenguaje. El lenguaje no es solo lo visual.
Es cierto, cualquier te puede decir que el lenguaje o la cuestión gramática visual es cómo se ven las cosas. En el léxico técnico de las artes plásticas por ahí te lo dice así. Pero en realidad nosotros también podemos meterle nuestro punto de vista. Y nuestro punto de vista es que no es solo cómo se ven en la apariencia visual, sino acá hay una idea de forma, o morfología, o forma como totalidad. Forma en el sentido gestáltico. Forma es una gestalt, forma es una totalidad. ¿Por qué está bueno pensarlo así? Fíjate vos que acá rodea la rayita naranja todo. Vamos de nuevo, repasemos un minutito. Tengo representaciones que me permiten entender todo el mundo, contarlo, leerlo, expresarlo, interpretarlo, capturarlo. Detecto condiciones problemáticas que rodean después una condición de habitabilidad que estará mediada o resuelta por el diseño. Habitar al medio, la tríada vitruviana, y rodeado de esta atmósfera que tiene subcapas. Las condiciones problemáticas que se resuelven a partir de la disponibilidad de un pensamiento crítico, pero que no opera solo, sino que está calibrado, regulado, administrado por un pensamiento crítico. Podrán ver que mientras más desarrollado tengo el pensamiento crítico y a la vez el pensamiento creativo, y voy a tener más instrumentos para diseñar, puedo tener un gran desarrollo creativo, saberme un montón de cosas y demás, pero tener muy frágil el pensamiento crítico. Por lo tanto, es súper importante desarrollar ambas dimensiones. Y eso ya produce formas, pero formas como totalidades. Por lo tanto, es una totalidad armada de la tensión entre función, entre construcción y entre lenguaje. Creo que la explicación de este modelo estuvo mejor ahora que la que hice en su momento. Me fui largo, pero Valentina capaz que lo aprovecho un poco más y los otros ya deben estar dormidazos. Espero que anden por ahí todavía. Medio en vertical, porque esto después se arma así. Algún nerd que quiere imprimirlos los puede armar. No hace falta que saquen el afiche de Arjona de la pieza para colgar esto. No hace falta, pero por ahí lo pueden tener armado porque armado puede ayudar a entender más algunas cosas. En esta franjita de acá del esquema, aparecen, por ejemplo, al inicio las cuestiones problemáticas. Los procesos, fíjense acá empieza marzo, abril, mayo, se inician porque se activan por problemas. Al respecto, en las breves conversaciones invernales, para los más nerds que las soportaron, ampliamos un poquito esa noción con este esquemita que también está, que ya se los hemos compartido y que si ustedes leen atentamente van a poder sacar un poquito el jugo. Pero César Nassel en su momento nos explicaba cómo un proceso creativo que genera una idea y que luego genera un proceso que eventualmente puede terminar allá abajo después de muchos pasos en un proyecto, esa chispa inicial, que es una condición problemática, puede activarse porque sucede algo a partir de un contexto de inserción, o de un programa de acción, o de un contexto de producción determinado. Si ustedes atraviesan los proyectos que están desarrollando, pienso así rápidamente, la zona del ferrocarril de Río Tercero de la Jo, el equipo del zoológico. ¿Vieron, chicas, el equipo del zoológico cómo está hablándose sobre el tema del zoológico a nivel municipal en este momento? Una verdadera pena que, punto número 1, no lo abran públicamente a concurso, siempre lo decidan entre ellos. Y punto número 2, en esa mesa de debate están invitadas las universidades. 2 puntos, la nacional. Pero es cierto que si hubieran buscado más representatividad en el tema de las universidades, quizás podríamos haber estado sentados a esa mesa. Una verdadera pena porque ustedes que están haciendo este trabajo hubiera servido. Pero
en el trabajo del zoológico, en el trabajo de la costanera de Villa María, en el trabajo de la escuelita de José, en el trabajo del nodo intercambiador de las chicas, en el trabajo de todos, en el trabajo de la zona del abasto, siempre hay un choque entre algo que está sucediendo en un contexto de inserción, que tiene programas de acción y que se mueven ciertos contextos productivos, y ese choque se da con una personalidad creadora, individual o colectiva, con la voluntad personal de hacer ciertas cosas. Qué sé yo, agarremos el caso de José, José con su escuela, no Josecito Córdoba, sino nuestro José modelo 2020. Hay una voluntad de hacer relacionada a la arquitectura educativa, pero además hay otras voluntades de hacer, como por ejemplo el de la multifuncionalidad y el de la flexibilidad espacial. Y bueno, esto está interdeterminado por una cultura disciplinar y general particular. Qué sé yo, hay una cultura personal eh, de, 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 de José que tiene que ver con su compromiso social y por lo tanto, de manera sinérgica, capitaliza ese placer por hacer algunas cuestiones y lo convierte en este choque en ese tema que está trabajando. Eso que uso como caso de los que he mencionado aplica para todos. Este chispazo, de alguna manera, también está graficado aquí como áreas. Casi que el dibujito que está allá, de acuerdo a los factores que van interviniendo, puede ser una especie de área problemática que tiene acento en algún sentido. Entonces puede haber problemáticas vinculadas a la sostenibilidad, a la tecnología, a problemáticas de calidad de vida, a cuestiones tipológicas, a una problemática de tipo urbana, y esto nos permite ir armando una especie de geografía de los problemas. Y además, en estas hojitas de trabajo les habíamos ubicado una serie de literaturas para que completen, algunas probablemente ya las revisaron ustedes en su cursado y las tengan frescas, pero siempre la invitación, y evocándolo una vez más a Carlitos Durán, todo lo de atrás sirve, todo lo de atrás cursado tiene un valor y por lo tanto la revisión de trabajos de años anteriores o la visita, por ejemplo, de blogs de otras cátedras, como el excelente trabajo que hacen en la cátedra de Omar París y equipo, Diseño Urbano 2 y 3, este grupo que funciona en Facebook, que tiene un sinnúmero de recursos, Urbanismo PDF, el clásico ya Ciudades para la Gente, Ciudades para un Pequeño Planeta de Richard Rogers, y toda una serie de sitios que les estamos detallando aquí, que tienen recursos, puntos de vista y miradas que, bueno, que creemos que son útiles e interesantes. También les hablamos en estas hojitas de trabajo acerca de la dinámica iterativa y recursiva. Por eso es que hoy estamos repasando también lo que vimos en trabajo final de carrera. Estamos haciendo un rulo de vuelta desde el principio. Acá habíamos hecho la metáfora de que el trabajo final, y concretamente el proyecto de arquitectura de trabajo final, a modo de metáfora, podía ser imaginado como un ser viviente, un ser humano, desde que es concebido, y todos los avatares que le van sucediendo en el proceso de gestación. Entonces, ¿de qué manera en un proyecto de arquitectura, acá está superpuesta la imagen, ya la vamos a corregir después, pero de qué manera todos los subsistemas van, ahí puse poner Derek Pirosi, van complejizándose, pero se van desarrollando en simultáneo y no de manera sucesiva.
Acá ponía esto, ya vamos a hacerle la explicación, se las debo para dentro de unos días o semanas. Acá hay mucho de cómo trabajamos muchas veces la arquitectura. Muchas veces, para poder contarla, la tenemos que contar de manera analítica, o sea, separando los sistemas. Y muchas veces tendemos a pensar la piel, muchas veces, la piel como el modo de abordaje de la arquitectura. Hablamos de la cuestión del aspecto, cómo se ve. Acá hice este lugar y mirá la fachada cómo se ve y mirá los colores que tiene. Muchas conferencias de arquitectura muchas veces están organizadas alrededor de esa dimensión, la dimensión epidérmica de la arquitectura. Y muchas veces a algunos subsistemas se los vamos metiendo a destiempo. Por ejemplo, típico de sistema que aparece a destiempo en el proyecto de arquitectura clásico que trabajamos en la Facu, son los huesos, la estructura. Es decir, no todos los estudiantes conciben la estructura desde el primer día. Estamos a tiempo, pueden empezar ya, pero es cierto que si la estructura la pensás el último día, esa metáfora escatológica es que le vas a meter el esqueleto por la boca al ser vivo, no. El esqueleto se va formando junto, no puedes meterle por la boca el esqueleto al ser armado. Ese es el problema de pensar solamente el cuerpo así, o a lo sumo pensado también así, o a lo sumo también pensado así, y nada más. Pero después, ¿qué pasa con esto? Lo que muchas veces nos cuesta ver, las instalaciones. Es decir, las instalaciones las tenemos que pensar ya. El proyecto de arquitectura que vamos a desarrollar, y acá pausa y abro una ventanita pop-up. Cuando digo proyecto de arquitectura, van a notar que todo el tiempo estoy hablando de edificio. Hagan las traducciones analógicas a aquellos que no trabajan centralmente edificio, que por ahí están trabajando en un parque, están trabajando en un predio, están trabajando en un lugar extenso. Hagan las traducciones. Yo, para no estar haciendo todo el tiempo esta cosa dual, hablo de edificio, pero quien esté llevando adelante un trabajo final que tenga un proyecto de otra escala, esto como concepto también aplica para el territorio, aplica para todo. Lo que pasa es que los vicios muchas veces de la participación a destiempo de estos factores se vislumbra más nítidamente en el edificio de arquitectura que en otras escalas. Entonces, lo ideal es empezar a imaginar todo en simultáneo, es decir, cómo todos los sistemas van participando en simultáneo en ese proceso de gestación. No es fácil, no estamos entrenados así. El sistema de dividir ya materias en la Facu ya marca un tipo de aprendizaje de la arquitectura que no es simultáneo y coordinado, sino que en general esa simultaneidad y esa coordinación queda a cargo de la buena voluntad del estudiante. Entonces, apelando a la buena voluntad del estudiante, pero nosotros proponiéndoselos explícitamente, entiendan esto. A la vez que trabajo el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, las estructuras, las instalaciones, el sistema digestivo, el sistema nervioso, todos los sistemas los voy resolviendo en el grado de profundidad y de complejidad propio de cada etapa. Créanme que a algunos que apenas todavía tienen volumetrías, volvamos a agarrar el caso de José, que no es apenas una volumetría, sino que es un trabajo que ya está bastante más avanzado. José tiene que meter ya en un esquema, en unos cortes, cómo van a ser los otros sistemas que arman el cuerpo, los subsistemas.
Ya lo tiene que poner, ya tiene que empezar a imaginarse cómo va a acompañar el crecimiento de la escuela, el sistema de las instalaciones. Si yo tengo una escuela a la que se le van a ir agregando pedazos, ya mismo tengo que ir imaginando cómo van a ser los plugs, los enchufes, cómo se van a enchufar los sistemas en el crecimiento. Porque yo no puedo pensar una arquitectura que tiene un discurso hermoso, como tiene la propuesta de José, que tiene que ver con el crecimiento, y no resolver cómo van a ser las juntas de separación de las estructuras que se vayan adosando por yuxtaposición o por alguna otra lógica de ensamblado. Lo mismo con las instalaciones. Y hasta sí, después, lo mismo con la piel. O sea, con el aspecto. O sea, con la fachada. Para que no me pase algo como esto después. Que no me pase una especie de Robocop o de monstruo, donde lo que agrego no resolvió bien la continuidad de la piel o del aspecto o de la forma. También interesa en esos términos la dimensión formal figurativa. Y ¿vienen aguantando todavía? Tommy, por lo menos vos que estás viendo la cantidad de estudiantes, a ver si todavía nos queda 1 o 2. Bueno. Sí. Intuyo que tenemos a alguno. Y si no, quedará la grabación para que la vean. También, Valentina, contamos 2 o 3 tonteras acá, como por ejemplo, cómo estaba codificado la organización de las hojas. Hemos desarrollado hasta la 4, más un sinnúmero de hojas de clase y las hojas que corresponden a las breves conversaciones invernales. Y acá tocamos un poquito el tema de la representación en arquitectura. Yo creo que muchos de los problemas que uno sigue detectando con personas que son casi profesionales, y una vez más, ahora que tuvimos 6 egresantes y que estuvimos muy fresca la problemática conversando con ellos, una vez más pudimos constatar la cantidad de dificultades que suele haber sobre el tema de las representaciones específicas que se vinculan con la arquitectura. Entonces, acá hay unos textitos, acá hay uno de producción personal, en este código QR está este facsímil de una bitácora que desarrollé en unas vacaciones, y como tenía ganas de juntar un poco las tonteras que uno escribe, está ahí un textito sobre el tema del dibujo como herramienta de pensamiento. No habla tanto de dibujo técnico, pero habla de dibujo como lenguaje expresivo. Y este es el link de lo que vamos a desarrollar hoy. Ya estaba puesto acá, probablemente algunos de ustedes ya lo vieron. Esta era una especie de adelanto en el futuro de lo que ahora vamos a trabajar con un poquitito más de profundidad. Acá está como el listado de lo que debería ser en su máxima expresión lo que conforma un trabajo final de arquitectura, ¿no? Es de una gran ambición, pero a la vez sirve como guía para decir, bueno, no voy a llegar a poner todo esto porque tendría que estar 9 años para recibirme, pero por lo menos es una guía de cómo se armaría un cuerpo de informaciones completo de un proyecto que está a la mitad entre un trabajo que cierra un proceso académico, pero a la vez es un trabajo que ya aspira a tener características profesionales. Y también en esta hojita de trabajo había muchos recursos. Claro, Valentina, te va a parecer que esto es un montón, pero esto es el resultado de todo un semestre, trimestre, cuatrimestre, que es de la primera mitad. Pero aquí hay una serie de recursos ya más colaterales, como la cuestión de la infografía para lograr una comunicación eficaz, sitios donde hay recursos vectoriales de todo tipo, más material acerca de la infografía,
una hermosa charla TED sobre cómo humanizar y organizar la información, y un libro que quizás, si algún memorioso se acuerda que ya se lo di en segundo año, sobre, este es un sitio y ahí hay un libro de mapeo colectivo de los iconoclasistas, que es un grupo que trabaja de manera súper interesante en una red colaborativa, y lo que más me interesa para esta instancia que ustedes vean es modos de captura de la realidad que no son solamente esta cuestión de o escribo un texto, o hago un render, o hago un plano. Hay otros modos de captura de la realidad, como los mapeos y ciertos tipos de mapeo que es interesante que vean. Todo esto al final va a tener utilidad práctica al momento de, o para ir pensando el trabajo final, o al momento de comunicar todo el sistema que evoluciona desde el problema, el sistema de ideas, hipótesis, propuestas alternativas, hasta que tengo la propuesta de proyecto que selecciono, todo el desarrollo y hago la presentación del proyecto final. Para contar todo eso de manera más, didáctica y comprensible, está bueno ver todos estos recursos que les puse acá. Y una vez más constato no con todos, pero con algunos de los 6 egresantes que se presentaron ahora, que muchas veces esas cosas, si bien uno las ha dado, son agendas que te vuelven a preguntar. Ustedes mismos nos las van a volver a preguntar. ¿Y saben qué? Nosotros, con todo afecto y con la mejor de las disponibilidades, se lo vamos a volver a contar, pero estaría bueno que lo vayan teniendo fresco ustedes mismos para que no sean dependientes de una pregunta, de venir, preguntarlo y no solo decírselo. Entonces, recuerden que en esta hojita de trabajo, la número 3, hay un montón de recursos súper útiles para narrar el constructo complejo que arma el proyecto de arquitectura. ¿Venimos bien hasta acá, Tom, o esto está teniendo un tedio brutal? No, está bien, todo bien, Adri. Bueno, Bien, Adri, bien. bueno. Porque ya cuando ya uno esté hablando y nadie está, ya se vuelve insoportable, me lo dicen. Ya terminamos esta hojita, y luego podemos hacer un corte de 10 minutitos y luego hacemos una estocada final de unos 25, 30 y terminamos. Creo que Valentina salió, no sé si todavía está, pero casi que el hito más significativo a nivel conceptual que desarrollamos en la primera mitad fue el tema del programa, y es lo que debo grabar de nuevo en algún momento, aunque ahora voy a hacer una explicación que puede llegar a suplantarla. Vamos a verlo, no lo voy a hacer tan larga tampoco. El programa es una especie de... Primero, que está ubicado en la Utilitas y forma parte de ese ADN, es decir, de esa información que describe las características de todo un ser. Es bien la estructura es la lógica del ADN, ¿no? Y el programa, en el caso de la arquitectura, explica bien nítidamente todo lo que sucede en términos de actores, actividades, interacciones, espacios, equipamiento y agenda en el espacio, en la arquitectura, en nuestra respuesta arquitectónica. Acuérdense que cuando digo arquitectura, por ahí va a parecer que estoy hablando de edificio, pero como ya mencioné, puedo llegar a estar hablando también de un territorio. En este texto, Valentina, está tan explicadas cada una de estas ejes, estas columnas y estas filas. O sea que después de la atenta lectura va a quedar clarísimo cuáles son las características de cada uno de los componentes de este esquema
y cómo funcionan. Vamos a hacer un repasito brevísimo. En el esquema está organizado por columnas y medio tipo rosario. Siempre decimos que el programa es el detalle o la explicación de cómo actores organizados de manera individual o colectiva en subsistemas hacen una serie de actividades que las despliegan en superficies y volúmenes de uso que tienen atributos y que además están pertrechados, completados, con una serie de equipamientos, objetos e instalaciones con una serie de atributos también. Cuando estamos hablando de atributos de superficie y volumen de uso, vamos a estar hablando no solo de medidas que corresponderían a la escala, sino también de relaciones dimensionales que corresponde a las proporciones, pero también hay otros atributos como las orientaciones, las condiciones de luz, y otros atributos como las relaciones de vinculación entre uno y otro. Por eso este dibujito que ponemos acá, ¿no?, que muestra medio como una especie de esquema un tanto confuso y abstracto, la traducción visual de esto que digo, ¿no? Los atributos son de varios tipos. Y parte de los atributos del espacio están reforzados o caracterizados por la presencia de los equipamientos, los objetos y las instalaciones. ¿Cómo no van a aparecer más allá de las pésimas costumbres que pueda haber desarrollado durante el cursado de mi carrera, donde a los proyectos en arquitectura al final le enchufaba el planito de instalaciones un día antes, las estructuras no las empezaba a resolver hasta promediando el proyecto, y el equipamiento a veces bajaba a alguna biblioteca de SketchUp un rato antes de hacer los renders? Más allá de esas malas costumbres, es cierto que si uno mira este esquema, ya en la condición esquemática, puedo estar hablando de estructuras, por ejemplo, porque estoy hablando de atributos de las superficies y volúmenes de uso, y uno de los atributos son las estructuras. Y también puedo estar hablando de equipamientos, objetos e instalaciones que tienen atributos. Entonces, ¿las instalaciones van a estar visibles o van a estar ocultas? ¿Van a tener una lógica de crecimiento modular o van a estar clausuradas en su posibilidad de crecimiento? Las instalaciones son distribuidas de manera discreta, el término discreto quiere decir dividido, o están concentradas. ¿Es un esquema de árbol o es un esquema de red distribuida? Todas esas cuestiones, que se las estoy mencionando de manera genérica y abstracta, tienen sus esquemitas de desarrollo después cuando estoy haciendo el planito de instalaciones de electricidad. ¿Lo voy a distribuir en un solo tablero general y después hago toda la red? ¿O hago una complejísima estructura de tableros general, seccionales, hasta tener tableros por locales? ¿Cómo lo hago? ¿Qué dice la normativa eléctrica sobre eso? Profe, ¿me vas a hacer leer la normativa eléctrica? Yo me quiero recibir en diciembre. Bueno, ok. Háganse un grupito de trabajo y quizás uno averigua muchos de los tópicos que tienen que ver con algún matiz normativo relacionado a las instalaciones. No todo, la generalidad. Agárrate los apuntes cuando cursaste instalaciones y repasa las grandes agendas. No hace falta que te vuelvas loco con detalles, porque no vas a ser un arquitecto experto en instalaciones. Ahora, si eso te llega a llamar la atención y te gusta, bueno, quizás en tu trabajo final haya un énfasis en las instalaciones, y concretamente puede ser en algún tipo de instalaciones. Ahí va esto que mencionaba hace un rato sobre cómo uno puede de manera pícara, sagaz, sinérgica, aprovechar el trabajo final,
la experiencia quizás de la práctica profesional supervisada y el sistema de gustos que me da placer a mí y que voy anticipando que va a ser lo que me va a gustar hacer en el futuro. Ya ese tono del trabajo puede empezar a expresarse, de mi orientación profesional, puede empezar a expresarse ya en este trabajo, en el trabajo final de carrera. Esas columnas, Valentina, va a quedar grabado por los siglos de los siglos que le estoy hablando a Valentina, tienen filas horizontales que son los subsistemas en los cuales están organizados los actores. Entonces tenés dos grandes paquetes primero. Un paquete que es eminentemente el paquete de actores que se encargan de proveer el servicio. Y cuando acá decimos servicio, ¿qué servicio? El servicio de calidad de vida que está resolviendo enfáticamente la tipología en cuestión que has abordado. Y luego tenés un paquete que es esencialmente el que consume el servicio. Cada uno de estos dos paquetes se subdivide en subsistemas. Entonces tenés el proveedor propiamente dicho, el subsistema de gestión, como el área administrativa de un lugar, el subsistema de logística, que está armado por numerosos actores. Hay actores inclusive habituales y hay actores eventuales. Bueno, después los invito a que lean esto para que esto no se haga harto extenso, pero que por lo menos ahora sirva como una explicación general. Y luego está el paquete que corresponde al subsistema, al conjunto de subsistemas que consumen el servicio, que se subdividen en dos subsistemas, el del consumidor propiamente dicho y el de extensión. El par dialógico entre proveedor y consumidor típico ejemplo podría ser en el caso de una escuela, el docente o el staff de docentes y el estudiante o el cuerpo de estudiantes, ¿no? Ese es un ejemplo típico. Otro podría ser el de médicos y pacientes. Aunque luego después siempre en cada una de las tipologías aparecen un sinnúmero de matices. Por otra parte, hay un subsistema que no está expresado por ningún actor concreto, pero que le damos la condición de subsistema, que es el de movimientos, conexiones e intercambios, y es donde se da por excelencia, acá lo hacemos a nivel ideal, en un lugar de interfase, pero eso puede ser en numerosos lugares, pero donde se da por excelencia el intercambio del servicio entre el proveedor y el consumidor. Esto es un modelo conceptual abstracto, porque en realidad la provisión del servicio, por ejemplo, el espacio de intercambio del servicio en el par dialógico proveedor y consumidor de nuestra facu en este momento está siendo a través de la pantalla, no se da físicamente. Con lo cual, mira vos qué bonita idea, Ceci, Tommy y todo el equipo que me acompaña docente, qué bueno agregar acá la parte no solo física, sino también virtual, que es otro matiz más del modelo programático. De todos modos, medio de manera inconsciente o no, al poner conexión e intercambio, no lo está describiendo solamente como una conexión a partir del contacto físico personal, sino también virtual. Así que creo que sigue vigente el modelito. Y ya medio para ir terminando un poquito esto, hacíamos a título informativo una especie de disquisición entre un modo de entender cómo habitualmente en el programa, en nuestro aprendizaje como arquitectos, se suele confundir a subsistemas o a superficies y volúmenes de uso con locales, que es este ejemplo, cuando uno te dice, ¿cuál es el programa de tu escuela? Y uno empieza diciendo, bueno, hall tantos metros, pasillo tantos metros, aulas tantos metros. Ahí hay una confusión entre programa y locales. La idea es que programa es una descripción de actores que están organizados en subsistemas, acá va el rosario de siempre.
actores que están organizados en subsistemas, que hacen un sinnúmero de actividades en superficies y volúmenes de uso que tienen atributos y que esas actividades, que esto todavía no lo he tocado, se desarrollan de manera diacrónica y sincrónica, algunas a la vez y otras de manera sucesiva. Entonces, cuando yo empiezo a entender esa lógica y entiendo que en líneas generales es un desacierto confundir programa con locales, aparece esta otra versión de la interpretación, que es que yo, antes que nada, estoy viendo sistemas de relaciones que se dan en el espacio. Después, luego, es probable que por una cuestión de compatibilidad o incompatibilidad de el tenor de las actividades que los actores están desplegando en el espacio, tenga que hacer divisiones o separaciones. Hay cosas que van a poder estar cerca y hay cosas que van a necesariamente tener que estar separadas. Caso típico en el hospital, por ejemplo, es el quirófano. Estoy tirando ejemplos muy brutos. El quirófano no puede compartir espacio con la estación de enfermera. Tiene que estar separado porque hay cuestiones de asepsia y propias de la actividad específica que se va a hacer allí. Pero sí, es cierto, quienes han visto una guardia, quienes han tenido la mala suerte de tener que estar en una guardia en un hospital, una guardia en un hospital es muy parecido a esto. Ahí, por una cuestión operativa, las subdivisiones son sutiles, son apenas cortinas. El espacio casi que es un monoespacio que está subdividido de manera muy sutil. Entonces, son lindos ejemplitos para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama. Qué cuestión de género que hay en esa expresión de vendedor de bondi. Al final, todo lo que suceda en tanto programa, o sea, en esta descripción esquemática, visual y de texto de la arquitectura, debe estar atravesada por una serie de dimensiones abarcantes. Una, que todo lo que sucede debería estar signado por un cierto criterio general de eficacia. Ahí es donde esto empieza a ponerse en crisis, porque yo puedo empezar a imaginar cómo hago para aprovechar que las superficies y volúmenes de uso sirvan para la mayor cantidad de cosas. Ojo, no estoy hablando de montonera, no estoy hablando de amontonado, porque a veces la superposición o la exagerada cercanía de una actividad con otra puede ser ineficaz. A veces lo eficaz es que sea grandote, ¿eh? Por eso no siempre estoy hablando todo de eficacia, no es igual a apretado, chiquito, y asfixiante. No, eficacia es eficacia. Por eso está bueno cuando estoy describiendo la característica. Esta columna es súper importante. Cuando yo estoy describiendo la característica de las actividades que hace el consumidor de manera individual o colectiva en un servicio, los estudiantes, por ejemplo, los estudiantes de Josecito, tengo que, de alguna manera, estoy anticipándome en las actividades a definir los atributos de ese espacio. Está bueno que revisen esto en sus proyectos, porque sus proyectos en este momento, a esta hora todavía, ustedes pueden agarrar una katana afilada como la de la película, hoy se me borró el nombre, de Quentin Tarantino, con la Uma Thurman, Kill Bill, pueden agarrar esa katana y serruchar el proyecto en tres. Están en un momento maravilloso para hacerlo. Están en un momento en donde hacer un rulo iterativo puede llegar a ser una oportunidad. ¿Por qué? Porque saben mucho de su proyecto, pero no tienen desarrollado tanto trabajo de proyecto fino como plano técnico que sea una especie de impedimento. Están en ese momento de inflexión perfecto.
en el procesito ese que habíamos visto en la breve conversación invernal, contando el proceso de diseño que se desarrolló en su momento en el Instituto de Diseño, perfectamente estamos en un momento tipo como por acá. Estamos tomando partido, pero no hemos empezado la tecnificación muy desarrollada. Algunos, quizás Josecito, lo tengo muy presente, pero hay muchos que van a poder hacer ajustes de su tecnología y cambios y demás. Entonces, estamos acá y tenemos que llegar al proyecto y a la expresión y comunicación de ese proceso. No vamos a llegar a la construcción, que estaría por acá, pero estamos en un momento perfecto para eso. Por lo tanto, está buenísimo entender, primero volver, pero entender de nuevo lo del programa. Tengo algunos egresantes que me ponen programa y me ponen listado de locales. Me pasa, nos pasa. Son muy fuertes los aprendizajes durante tantos años. Entonces te ponen en un slide programa y te ponen el listado de locales. Cuando en realidad el programa por ahí son una serie de esquemas de este tipo que están explicando cómo anda la máquina. Por lo tanto, en este momento de inflexión, pasando de trabajo final de carrera 1 a 2, y quedándome la mitad del tiempo todavía, ya transité la primera mitad, revisar relaciones y revisar atributos, relaciones que me proponen las actividades y revisar atributos de las superficies y volúmenes de uso, es una gran oportunidad. ¿Para qué? Para entender que lo que voy a hacer debe estar atravesado por un criterio general de eficacia que al final no es otra cosa que una lógica de sostenibilidad. Sostenibilidad en el sentido más complejo. Y a la vez, una pregunta que no tiene respuesta, por lo tanto, no se quemen las pestañas. No tiene una respuesta única ni taxativa, sino que es una pregunta que sirve todo el tiempo para provocarlos, para hacerlos mover, para hacerlos pensar. La pregunta es, ¿cuál es el centro del sistema? Fíjate vos que acá habíamos puesto, esta pregunta tracciona todo el proceso de investigación y definición tipológica. Es una pregunta, mirá vos, me acordaba lo que había escrito, es una pregunta con numerosas respuestas posibles. Entonces, y acá te ayuda, ¿ves? ¿Qué es lo que hace que mi arquitectura sea eso y no otra cosa? Es otro modo de formular esto de el centro del sistema. ¿Qué es lo que hace que esto que estoy haciendo sea un hospital, una escuela, una vivienda y no una estación de servicio? Preguntarme acerca de estas cuestiones me ayuda a la definición de la naturaleza profunda y esencial de mi propuesta. Es la que va a estar cambiando todo el tiempo y estableciendo distintos puntos de vista, distintos matices. Bueno, y medio terminando la cuestión, había una serie de principios que son como una especie de complemento del esquema de arriba de la página. Eran 8. El primero era entender al edificio o a la arquitectura o al parque, lo que sea, como una máquina, como una herramienta que provee un servicio y que tiene un sentido ese servicio. El tema de la eficiencia que mencionábamos recién, el tema del aprovechamiento de la energía, el tema de siempre medios que son del tono, el tema del principio de ahorros de espacio y de costos. Insisto, cuando uno habla de ahorro no es hacerlo más chiquito. A veces puede tener que ver con esta columna que acá está bastante poco abierta, pero que es súper importante en la arquitectura, que es el ahorro de un espacio puede estar en que imagino horarios de uso. Entonces, si yo, en vez de usar la arquitectura durante 8 horas al día, la uso 16, a lo mejor estoy ahorrando la mitad de espacio. Entonces, el pensamiento temporal, tanto sincrónico como diacrónico,
es esencial para pensar la arquitectura. Creo que muchas veces en los talleres de arquitectura no nos enseñan a pensar con el reloj, no nos enseñan a pensar que no solo estoy resolviendo una sucesión de espacios que van a permitir que suceda el programa adentro de esos espacios, sino que a la vez estoy resolviendo momentos de la vida de las personas y de las comunidades. Estoy resolviendo eso, por lo tanto el tiempo tiene que aparecer como parte esencial del proyecto, porque es el que te va a ayudar a definir si tenés que hacer un baño, 5 baños o 25 baños. Yo siempre uso el ejemplo del baño. Los que me conocen desde hace años ya dicen qué pesado que es con los baños. El baño es un ejemplo de uso específico. Otro de los principios, que es el de una distribución sistémica de los espacios de uso microtipológico, tipologías adentro de tipologías. Ese principio de una cosa anidada dentro de otra, lo explicábamos en la sesión en la que habíamos hablado de storyboard, cuando, disculpen la mala calidad de la foto pixelada, por ejemplo, veíamos que era una puerta de ingreso a un edificio complejo que a la vez tenía un restaurante. Entonces, acá hay una microtipología que vuelve a aparecer por ahí en otro lugar. Este principio ahora con la historieta de las aislaciones y que blanco y que negro, si bien no podemos dejarnos llevar solo por la coyuntura ahora en la que andamos todos embozalados con la boca tapada y que no nos acercamos mucho, si bien no podemos imaginar toda la arquitectura desde una condición coyuntural, es una buena oportunidad esta condición coyuntural para pensar un poquitito eso. Y las microtipologías no solamente son para armar un restaurante en una puerta, pueden aparecer microtipologías de todo tipo. Fíjate vos cómo en este esquemita de este proyecto, esta microtipología auditorio también forma parte de la puerta, porque se está entrando por un lado y por el otro, y de alguna manera tiene un rol análogo al restaurante de adentro, ¿no? Ahí está bien nítida la idea de microtipología. Esto lo habíamos visto, Valentina, en una sesión de storyboard que está grabada y que también te recomiendo que la veas. Después te puedo mandar toda la colección de links, aunque si las scrolleas o lo ves, en el aula virtual hay un apartadito, vi que están todos asociados, algunos no han entrado nunca, otros han entrado en el año 73 y otros han entrado hace unas horas, pero la mayoría no lo usa mucho porque es fiera, sí. Sí, ¿quién habla ahí? Yo, Valentina. Pero, Que Adri, sí que lo vi. Así que vi todos los videos, así que me tengo que poner a verlo detenidamente. Bueno, ¿los viste completo o viste que están los videos? Sí que están. Ah, sí, si no, ¿qué fin de semana tan aburrido te pasaste si hiciste eso? Si te pusiste a verlos a todos. No todavía. Bueno, sí, Ceci. no, que dicho sea, digamos, traten de entrar, digamos, porque es necesario, digamos, por una cuestión formal, pero que es necesario que entren, digamos, entren. Entren y salgan un ratito, aunque sea. Esto está siendo grabado y podrá ser usado. Entren y salgan. Está siendo grabado y podrá ser usado en nuestra contra. Bueno, otro principio, otro principio es el de la seguridad de los habitantes, es decir, imaginar la arquitectura desde el punto de vista de la seguridad. Hay muchos tipos de seguridad, desde la seguridad de las personas frente a accidentes, la seguridad frente a atentados, la seguridad en situaciones de evacuación. Cuando estoy pensando arquitectura para instituciones públicas o privadas, el tema de la seguridad de las personas es súper importante y es súper importante leer la normativa. José puede dar testimonio, José 2020 y José 2019-18 también.
que de la lectura de la Ley de Educación y de las pautas de la DIPE aparece mucha información normativa, muchas veces que parametriza o que pone cota a cuestiones arquitectónicas, a veces muy específicas, como la altura de vidrios o barandas o lo que fuera, pero al final eso que puede ser una especie de experiencia tediosa se vuelve altamente liberadora, porque cuando uno empieza a saber eso, avanza de manera mucho más fluida en el proyecto. Bueno, y después la relación ordenatriz de los planos de uso tanto horizontales como verticales, y su relación con las estructuras. Entonces, vos te imaginás que si estás pateando para el último las estructuras y me las vas a hacer en el último mes, en la penúltima corrección de trabajo final, algo te está fallando, te estás perdiendo oportunidades de que el sistema de tabiques portantes, por ejemplo, o de tubos conectores de manera vertical de un espacio que está sobre el otro y que además tienen una componente estructural, te estás perdiendo la oportunidad de que eso, a la vez que resuelve cuestiones de estructura, resuelva cuestiones espaciales y resuelva que son atributos de las superficies y volúmenes de uso, y te estás perdiendo de que interactúe con la dimensión problemática de manera más interesante. Basta ver cualquier arquitectura de esos grandes edificios, se me está ocurriendo ahora rápidamente, de los modernos, como Le Corbusier, o por ejemplo, de los tardomodernos, como Louis Kahn, donde en la biblioteca de Exeter, que la tenemos, era Exeter, siempre no olvido ese nombre, que creo que la había traído por acá en una de las fotitos. Sí, acá la traje. Esta era la de Exeter. Oh, qué mala memoria. Aquí, esta fue, Valentina, otra de las sesiones que dimos, que fue esta cosa de gen constructivo. Acá podemos ver que hay una interacción perfecta entre espacio, programa y estructura, entre esa tensión entre espacio servido o que conecta todo con todo, como este espacio que no es accesible para las personas salvo abajo, con cada una de las bandejas sirvientes. Y en este dibujito, estas grandes líneas que les hacía tenían que ver con entender estos arquetipos tecnológicos constructivos como componentes multicapa de los arquetipos clásicos de la arquitectura. Después miren la grabación de nuevo porque parece trabalengua. Un piso, unos muros, estos, un techo o cubierta y el espacio contenido. Después es cierto que hay paredes más flaquitas, columnitas y todo eso, y hay subespacios, pero cuando uno empieza a verla así a la arquitectura, la cosa se empieza a poner más interesante. Y esto lo habíamos detectado en otros ejemplos, más contemporáneos como este, por ejemplo, donde también sucedía eso mismo, ¿no? Un piso que en realidad es habitable y que tiene un subsuelo y que tiene actividades, lo que es muro, la cubierta y el espacio que conecta todo con todo. Uno, cuando empieza a pensar así el edificio y está metiendo en este momento del desarrollo del proyecto la cuestión de cada uno de los componentes de la arquitectura, es decir, en definitiva, los sistemas, todos juntos, es que el programa realmente constituye un ADN. ¿Por qué constituye el ADN? Porque está describiendo todas las dimensiones del edificio. Cuando decimos superficie y volúmenes de uso, estamos hablando de atributos, ¿no? Que tiene atributos determinados.
Y medio en relación al principio 7, el principio 8, la relación ordenatriz de los planos de uso horizontal y vertical según el esquema de distribución de flujos, ¿no? Es decir, es casi esto, que las actividades suceden en superficies y volúmenes de uso y que tienen un orden. Bueno, medio tipo generalidad, en una de estas clases hicimos una ampliación temática a partir de un libro que es Las leyes del Serengeti, que lo asociamos a la lógica de redes tróficas como el modo de pensamiento complejo en red de las actividades e interacciones que suceden entre actores adentro de una tipología. Y lo que habíamos dicho en esta clase de manera muy sintética era que si bien estos esquemitas cuentan otras cosas, uno podría leer los sistemas de relaciones de actores organizados en subsistemas que hacen cosas en la arquitectura de esta manera. Lo que decíamos, o alguna vez lo hemos dicho, quizás no lo dijimos específicamente en esa clase, era que es un error convertir esto en un edificio. Estas son redes de relación. Después el edificio tiene otras lógicas particulares, quizás más a tono con lo que acabábamos de mostrar acá. Edificio es esto, no es lo otro convertido en render. Y hablábamos de el potencial que tenía entender a partir, les había explicado un poquitito la lógica de este trabajo excelente desde mi punto de vista, cómo dentro de una tipología uno podía interpretar que había, así como Jean Carroll habla de especies clave, en la tipología hay actores que son claves. Y de repente puede ser un actor que no es el imaginado. A lo mejor en la facu un actor clave es la Gaby, antes que un profe determinado. No siempre el actor, o el actor es un actor clave desde un punto de vista. Entonces, cuando uno va entendiendo eso, por ahí puede discernir a dónde ubicarlo después en una tipología. Está muy bueno preguntarse eso. Si uno parte siempre de lo supuesto y no lo mira críticamente, puede cometer un error. Si uno parte del modelo de manera acrítica. Y después, Valen, hablábamos de la lógica del storyboard como modo visual de transferencia de la información del programa a pre-arquitecturas. Entonces decíamos, che, si las imágenes son un modo de convertir de manera anticipada a la futura arquitectura que todavía no está en lo más cercano, diciendo que los planos, cortes y cortes no son lo más parecido a la experiencia de la arquitectura. Probablemente lo más parecido a la experiencia de la arquitectura son perspectivas o esquemas de este tenor más asociado con los storyboards. Entonces hablábamos de este modo de traducir algo esquemático y duro como el programa a principios generales de nuestro edificio, de nuestra arquitectura, para que luego con el tiempo se vayan definiendo más todavía. Entonces habíamos hecho una serie de ejemplos, como por ejemplo y mostrábamos de qué manera nos íbamos acercando a una cuestión más descriptiva entre espacio o representaciones de espacios que tienen atributos donde están sucediendo esas cosas y estas otras descripciones esquemáticas, ¿no? Proponíamos un juego medio simultáneo. Y luego sí, la traducción a lo que conocemos. Es cierto, hoy después de nuevo algún egresante me vuelve a mostrar plantas. Siempre lo digo con un tono de ironía. Al final, tú me terminarás mostrando plantas. Pero lo ideal sería que al final, cuando me estás mostrando, nos estás hablando de tu respuesta de arquitectura, antes que mostrarnos esto, que es cierto que es lo que aprendiste con más machaque en tu cursado, antes que nos muestres eso, deseamos toda la vida entender a la arquitectura desde este punto de vista, que creemos que es más completo. Después puede aparecer la planta, el corte, la fachada, los detalles, como explicaciones de orden tecnológico constructivo. Pero creemos que
piezas de representación de este orden son muchísimo más potentes para ver uno la arquitectura y luego para poder comunicársela a terceros. Bueno, habíamos visto esto, en un momento hablamos del tema de esquema, explicamos un poquitito las cuestiones de la entrega y así más o menos hablamos del gen constructivo, eso está en las grabaciones, el gen entre espacio-programa, hay un correlato entre storyboard, el gen constructivo y el gen espacio-programa. Y luego hicimos también una especie de iteración, porque ya habíamos tocado, ya habíamos dado literatura, como aquella que tiene que ver con la lectura de la ciudad, del paisaje y del espacio público, que está en la hoja de trabajo número 2, pero también volvimos a hacer una mirada de orden paisajístico y de planeamiento urbano y territorial, y Cecilia nos dio una hermosa disertación en la que nos contó cómo leer a partir de una especie de lógica multicapa la realidad y dividirla. Esta mirada multicapa lo que nos permitía era que constituya una guía para leer un lugar y para leer lo que le falta a ese lugar. Así que, bueno, esto es en líneas generales lo que fue, después tuvimos las breves conversaciones invernales, lo que fue muy abuelo de pájaro, fue bastante más extenso, el primer cuatrimestre. ¿Hay alguien ahí todavía? ¿Sí? Y están todos, hay 24. Hay 24 conectados, pero por ahí están todos durmiendo la siesta. Ahí está, algunos están contestando. Bueno, qué buenas personas que son. Reacciones. Qué buenas personas. Voy a dejar de grabar ahora para, si les parece, que nos tomemos 10 minutitos